Buenas noches. Buenas noches, doctor Julio Mendoza, le saluda. ¿Cómo va? Bendito Dios, bien, aquí andamos todavía en ruta, pero ya estamos conectados. Ahí veas, anda en camino. Así es. Ok. Sí, ahorita Buenas voy noches, bajando doctor. de San Marcos para Shela. Perfecto. Va en camino, sí. Sí, 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 De San Marcos para Shela. Sí, pues. exactamente. Qué vuelterío ahí va usted. Ajá. Sí, dejemos, no, y la lluvia que está un poco fuerte ahorita ha estado afectando un poco más. Eh, pero qué bueno que se conectó. Perfecto. Así es, aquí vamos, así por si por un momento me quedo sin señales por esa razón. Va con cuidado, pues solo póngase sus audífonos ahí. Exacto, sí, muchas gracias, doctor. Aquí vamos a estar al pendiente. Buenas noches, doctor y compañeros. Gusto saludarles. ¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Gladys, buenas noches. Luis Fernando, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Neri. Es- Muy bien, vamos a iniciar entonces nuestra videoconferencia del día de hoy, la última del curso. Y vamos a tratar los últimos estudios para realizar nuestro proyecto y vamos a trabajar también la parte de evaluación del proyecto. El día de hoy nos va, vamos a trabajar lo que sería el estudio de impacto ambiental. Ya. Y vamos a trabajar lo que es el estudio financiero y luego remataríamos con la evaluación del proyecto. Cuando hablamos del impacto ambiental, un tema que estaba muy subido de tono antes de la pandemia, una preocupación muy grande de lo que está pasando en el ambiente a nivel mundial. La pandemia vino a suavizar un poco el tema porque al final, pues todo esto ha permitido que el ambiente se recupere un poco. Y este tipo de estudios también nos va a dar información de egresos. ¿Qué vamos a hacer acá? Analizar el impacto que tiene el proyecto en el ambiente. Una vez que analizamos el impacto, establecer planes de mitigación, neutralización o eliminación de esos daños. O sea, quiero ver qué daños causo y cómo hago para tener un plan para que esos daños no sean tan severos. Muy bien, lo primero que hay que hacer acá es preguntarnos ante quién presentamos el estudio de impacto ambiental. Realmente va a depender del área donde se realiza el proyecto, ¿verdad? Si el proyecto se realiza en un área protegida, el estudio debe presentarse ante el CONAP, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que prácticamente en el mapa sería todo lo que está ahí en color verde. Y si es un área libre, si mi proyecto cae en un área libre, debo de presentar mi estudio ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Un área libre sería esto que está ahí en gris. Más o menos estamos hablando de áreas protegidas un 32% y el resto un área libre, ¿verdad? Un 68%. Lo segundo que hay que hacer acá es que hay un listado taxativo en donde
En el listado taxativo nosotros podríamos ver a priori qué tipo de daño nosotros provocamos. Y hay 4 tipos de daños que podemos provocar. Puede ser un alto impacto, un moderado alto, un moderado bajo o un bajo impacto ambiental. El listado taxativo en la página del Ministerio de Recursos Naturales lo encuentran. Me parece que también se los puse en el GES. Y acá hacia abajo hay una lista de temas de proyectos y entonces ustedes ven dónde cae, ¿verdad? Acá está hablando que la siembra agrícola a campo abierto de melón, cuando son menores de 500 hectáreas, causan un impacto de moderado a bajo. Y si son más de 500, provoca de moderado a alto. Entonces yo a priori puedo chequear el tipo de daño que voy a provocar. Lo otro que hay que hacer aquí en el estudio de impacto ambiental es conocer que el ambiente tiene estos 5 componentes. Los componentes del ambiente son el suelo, el agua, la flora, la fauna y la atmósfera. O sea que prácticamente es todo lo que a nosotros nos rodea. Y a la hora ya de realizar, o sea, aquí ya vamos a realizar nuestro estudio de impacto ambiental, yo les voy a pedir que hagan esta estructura. Esta es una estructura simplificada. Lo primero que hay que hacer es hacer un resumen del proyecto, o sea, qué actividades nosotros desarrollamos, ¿verdad? Digamos, en el proyecto listan las actividades que van a hacer. Como segundo punto, tienen que describir el ambiente que encuentran. No es lo mismo hacer un proyecto en un ambiente ya intervenido, digamos, en un edificio que ya se cambió el uso de la tierra y todo lo demás, a que hacerlo en un área virgen. Luego, identificamos qué impactos provocamos, ¿verdad? Por ejemplo, un impacto podría ser que si yo construyo algo, tengo una actividad donde voy a construir, sucede que tengo que botar unos árboles. Entonces estoy causando un impacto alto ahí. Luego, bueno, los impactos hay que verlo para cada uno de los 5 elementos. Cómo impacta el suelo, el agua, la flora, la fauna y la atmósfera, cada una de las actividades. Luego, tengo que entrar a la etapa de mitigación, neutralización o eliminación de daño. O sea, yo voy a hacer planes para mitigar, neutralizar o eliminar el daño. Bueno, yo corté, eliminé unos árboles. Yo no puedo eliminar el daño porque ya lo hice, ni neutralizarlo, pero sí puedo mitigarlo. Y lo puedo mitigar sembrando más árboles. Entonces, como yo boté árboles, lo que voy a hacer es sembrar más árboles. Lo diseño ahí en un plan y con eso, digamos, yo mitigo el impacto que causé como proyecto. Y como quinto ítems, lo que tienen que hacer es calcular el costo, los costos que van a significar esos planes, ¿no? Digamos que de una manera muy pragmática, esto es un estudio de impacto ambiental. La realidad es que para poder hacer un estudio de impacto ambiental en cualquier empresa, tiene que hacerlo alguien que esté registrado en el Ministerio de Ambiente. La verdad es que todo esto se ha vuelto más que todo un trámite, ¿verdad? Pero deberíamos nosotros acá de hacer la filosofía para lo cual realmente se hace el estudio de impacto ambiental. O sea, el compromiso primero de esta semana es hacer este estudio de impacto ambiental. No sé si con el estudio de impacto ambiental hay alguna pregunta. En esencia hay que hacer esto.
Gladys, creo que quería hablar, tiene apagado el micrófono, si lo enciende. Si no, no le escuchamos. Bueno, a continuación, tenemos que realizar el estudio financiero. Este es el segundo estudio de ahora. El estudio financiero sirve de base para que nosotros podamos realizar la evaluación más adelante. Bien, en este estudio vamos a integrar la información del proyecto. O sea, ya todos los estudios que hicimos a estas alturas tienen información de costos, de ingresos. Y entonces, en este estudio lo que vamos a hacer es integrar. Y entonces vamos a determinar si el proyecto genera utilidades. Vamos a determinar de dónde es que proviene el financiamiento, qué impuestos va a pagar el proyecto y cómo nosotros vamos a repartir las utilidades. El estudio financiero entonces tiene que contener, además de su introducción y conclusiones, 4 cuadros básicos. El flujo de caja del proyecto, un cuadro de financiamiento, un cuadro de impuestos y un cuadro de la repartición de utilidades. Primero, tenemos que construir un flujo en donde vamos a colocar una fila de ingresos, uno de egresos, y la diferencia de ambos va a ser la utilidad del mismo. Dependiendo del país, se puede calcular una utilidad antes de impuesto. Cuando es en función de utilidades, lo restamos y así podemos obtener un rubro de utilidades netas. Siempre en el último año de vida útil hay que sumar como ingreso adicional el valor de rescate del proyecto, el cual lo vamos a calcular pensando en el posible valor de venta del equipo, maquinaria, terrenos, cartera de clientes, todo lo que invertimos. Y a esto también se le conoce como valor de salvamento o valor residual. Del estudio técnico, del administrativo legal y del impacto ambiental, nosotros vamos a tomar los egresos del proyecto. La inversión la colocamos en el periodo 0 y también ahí el capital de trabajo. A partir del periodo 1 en adelante colocamos nosotros los costos operativos del proyecto. Les comento que en Guatemala hay 2 opciones para pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, en una opción, mi flujo de caja en el flujo de caja yo coloco los diferentes años. Pongo los ingresos que provienen del estudio de mercado. Entonces aquí voy a colocar los ingresos de cada uno de ellos. Luego coloco los egresos, ¿verdad? De cada uno de los años. Esta información viene de los estudios que nosotros estamos haciendo. Y luego, si yo voy a pagar impuestos sobre utilidades, si ese fue el régimen escogido, después de esto yo debo calcular las depreciaciones de mi equipo. Hay que ir a ver la ley del impuesto sobre la renta. Ahí nos dan instrucciones de cómo calcular las depreciaciones, ¿verdad? Y entonces aquí tendríamos ingresos menos egresos menos depreciaciones.
tendríamos las utilidades antes de impuestos. Luego calculamos el impuesto, ¿sí? Que en Guatemala se paga el 25% sobre las utilidades antes de impuesto. Luego le devuelvo las depreciaciones porque este no es un dinero que sale de caja, solo sirve para rebajar utilidades. Lo vuelvo a colocar acá. Y de último tendría las utilidades netas, que va a ser utilidad antes de impuestos menos impuestos más depreciaciones. Esto prácticamente sería un flujo de caja cuando yo me voy a inscribir sobre utilidades. Cuando voy a inscribirme pagando sobre ingresos, este rubro de acá no tiene sentido, las depreciaciones. Ni tiene sentido esto, sino que vamos a calcular el impuesto. Y el impuesto, en este caso, va a ser 5% sobre los primeros 360,000 anuales, que sería 30,000 mensuales. Y todo lo que sobrepase va a pagar 7%. Esto tampoco tiene sentido. Y las utilidades netas, entonces nos quedarían como ingresos menos egresos menos impuestos. ¿Ah? Esto no tiene sentido. Así es que aquí eliminamos el tema de las depreciaciones. Esto no tendría sentido, ni esto de acá. Es un cuadro un poquito más limpio en el caso de que nosotros vamos a pagar impuestos sobre ingresos. ¿Verdad? Yo creo que el país debería de tener una tributación de ese tipo y se facilitarían mucho las cosas. Porque por el otro medio se da mucho de que justifican un montón de cosas para bajarse impuestos. Muy bien, esa sería entonces el primer cuadro. En el flujo financiero, en el estudio financiero, que es el cuadro del flujo de caja. Pueden ser las dos opciones, pueden hacer los dos escenarios y escoger el que tenga las utilidades netas más altas. Muy bien, luego hay que preparar un cuadro de financiamiento. Este no hay que mezclarlo con el cuadro anterior porque todavía yo no sé si mi proyecto me permite obtener ganancias o no. Y el cuadro de financiamiento lo que debe llevar es establecer cuál es el origen y el costo de los fondos. El costo de los fondos puede ser por capital propio, puede ser una deuda con un banco, una financiera o casas de préstamo. Podrían ser donaciones, acciones o llamamiento de capital. Lo que aquí tienen que preparar es un cuadro como cuando ustedes van a pagar una casa, ¿verdad? En qué forma pagarían prácticamente su proyecto. Y lo que tienen que conseguir de dinero es lo que tienen en negativo en el flujo de caja en el periodo 0 y el periodo 1.
Aunque el dinero sea propio, también debe de generar intereses, ¿verdad? Entonces, ahí en ese caso no se llaman intereses, no que primas, pero también deberíamos de calcularlas, ¿verdad? Este sería el segundo cuadro a preparar. Aquí tenemos que colocar la columna del tiempo, una fila donde vamos a poner cómo ingresan los fondos. Es aconsejable que esto concuerde con los periodos en donde hay utilidades negativas, que es donde necesito el dinero, hasta tener utilidades positivas. Y ponemos otro rubro donde expliquemos cómo vamos a devolver el capital, o sea, cuánto amortizamos el capital. Generalmente uno puede ahí gestionar un periodo de gracia para que pueda ser devuelto cuando ya tenemos valores positivos. Y es muy aconsejable que conforme el proyecto pueda, ya tenga utilidades positivas, devolvamos lo más que podamos de este dinero. Luego ponemos otro rubro donde ponemos el pago de los intereses, ¿verdad? Se aconseja que si los fondos son propios, por lo menos devolver además de los intereses un porcentaje en función del costo de oportunidad. Y si es donado, un porcentaje que asegure la no depreciación del fondo debido a la inflación. El tercer cuadro es un cuadro de impuestos. Aquí tenemos que colocar los impuestos que genera el proyecto, ¿verdad? Los proyectos siempre contribuyen a la generación de impuestos y normalmente esta es una buena herramienta de negociación para solicitar autorizaciones y aprobaciones de funcionamiento. Dependiendo del país, los impuestos podrían ser a las utilidades, podrían ser al patrimonio o a los ingresos. Entonces hay que generarlos donde se indique cómo se van a pagar esos impuestos. En el caso de utilidades, uno empieza a pagar hasta que las utilidades ya son positivas. El último cuadro, que es algo que debemos de hacerlo con mucho cuidado, sobre todo porque cuando hay dinero todo el mundo le quiere echar mano, es que tenemos que tener un cuadro de cómo vamos a repartir las utilidades. Es conveniente que se pacte de antemano cómo se van a repartir. En el contrato deberíamos dejar establecido cómo vamos a repartir las utilidades y se aconseja que dejemos un porcentaje para el crecimiento de la empresa. O sea, de la repartición hay que repartirle algo a los socios, pero también hay que dejar un porcentaje de utilidades para que la empresa crezca. Y hoy en día también a nivel empresarial se ha descubierto que los proyectos, digamos, que apoyan fuera del proyecto son muy bendecidos. Entonces hay que dejar un rubro que podríamos repartirlo a individuos, entidades o instituciones que no estén relacionadas con el proyecto, ¿verdad? Hoy en día hay muchas tendencias en ese sentido. Algunos le llaman, por ejemplo, responsabilidad social. Otros hablan de conciencia ambiental. Desde el punto de vista religioso también sabemos que dando es como recibimos. Podría ser por esa vía también. Lo importante es que si el proyecto contribuye fuera de él, se genera una atmósfera positiva y entonces eso es bueno para el proyecto. Hay que explicar entonces cómo vamos a repartir las utilidades en un cuadro y las podemos repartir cuando nosotros ya tenemos valores positivos. Luego,
Después que hemos hecho estos dos estudios, nosotros vamos, después que ya concluimos el estudio de impacto ambiental y hicimos el estudio financiero, ahí ya concluimos la formulación del proyecto. Una vez que el proyecto está formulado, ¿verdad? Nosotros tenemos que ahora ya formulado el proyecto, ahora nos vamos a hacer la pregunta de si realmente vale la pena o no hacer el proyecto. Entonces vamos a hacer ahí una evaluación del proyecto. Y lo vamos a hacer en dos vías. Una evaluación cualitativa y vamos a realizar una evaluación cuantitativa. Cuando hablamos de una evaluación cualitativa, lo primero que vamos a hacer es un análisis de congruencia del proyecto. Entonces vamos a ver si queremos chequear si el proyecto es congruente entre el objetivo general del proyecto y el objetivo de la planificación. ¿Se recuerdan que un plan tiene programas y los programas tienen proyectos? Entonces, lo que tenemos que ver es si los objetivos del proyecto son congruentes con los objetivos de la planificación. Solo sirve para dejarlo señalado y dejar recomendaciones. El hecho que no sea congruente no quiere decir que sea malo enteramente, ¿verdad? Por ejemplo, Saúl E. Méndez, aunque ahorita con la pandemia está pasando problemas, se dedicaban, por ejemplo, a trajes de caballero. De repente aparecieron alguien ahí de la empresa pidiendo que hicieran un proyecto de un café, famoso café Saúl. Ese era un proyecto que no era para nada congruente. Sin embargo, funcionó. Es que es lo que hay que hacer, indicar que hay o no hay congruencia y entonces dejar recomendaciones. ¿Qué había que hacer ahí? Pues socializar más el proyecto, capacitar el personal, o sea, porque nació dentro de la misma empresa prácticamente que Saúl, ¿verdad? Tenemos nosotros, después de esto de la congruencia, hay que ver si el proyecto es viable, viendo sus viabilidades intrínsecas. Para eso, digamos, yo tengo que ver a lo interno del proyecto. Y entonces lo que hacemos es que yo tengo mi proyecto acá. Y entonces veo el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio administrativo legal, el estudio de impacto ambiental y el estudio financiero. Generalmente la evaluación la hace un equipo diferente. En este caso lo van a hacer ustedes mismos, pero hay que hacerlo muy objetivamente. Vamos a leer el estudio de mercado y vemos si hay viabilidad. O sea, chequeamos las conclusiones y nosotros determinamos si realmente ahí puede existir una buena viabilidad de proyectos. Luego, vemos el estudio técnico.
chequeamos si es viable también ahí, viendo las conclusiones y viendo el estudio que se realizó, y así nos vamos con cada uno de esos. Leemos, concluimos y recomendamos de acuerdo a la viabilidad para cada uno de estos. ¿Verdad? Después vamos a ver las viabilidades hacia afuera del proyecto. Y entonces hay que ver cómo está el entorno del proyecto, ¿verdad? Tenemos que ver la parte físico-natural, de cómo está el proyecto desde el punto de vista físico-natural. Luego tenemos que ver cómo está el proyecto desde el punto de vista económico. O sea, si la economía del lugar realmente permite que el proyecto pueda desarrollarse. Luego veo la parte política. O sea, chequeo si el proyecto no entra en problemas con los grupos de poder del lugar. Luego es importante también hacer una viabilidad social. Y en este es importantísimo. Muchos proyectos se caen porque no se hace un buen estudio de viabilidad social. Y por último, hay que ver también la parte jurídica. Sucede que aparte de las leyes normales en Guatemala, hay entornos hostiles en algunos lugares porque manejan sus propias leyes, ¿verdad? Con esto de, digamos, de grupos de poder que al final establecen el famoso derecho consuetudinario, y hay algunas leyes, digamos, que se han dado, digamos, por la costumbre. Entonces hay que ver si el proyecto no es afectado por ninguno de estos aspectos. Entonces esta es la primera parte, la parte cualitativa del proyecto. Y luego hay que ver la parte cuantitativa. Y ahí normalmente hay indicadores que podríamos calcular: el valor actual neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo, la tasa interna de retorno modificado, el periodo de recuperación. Les puse un material donde hay un ejemplo de cálculo de indicadores financieros. Están calculados aquí abajo, miren, y ahí están las fórmulas de cada cálculo de cada uno de ellos. Hay un flujo de caja acá, y si ustedes ingresan a esta hoja, pues en una forma muy práctica van a ver cómo es el cálculo. Ahí están las fórmulas, y eso mismo podrían hacer ustedes. Ahí tienen el BAN, el TIR, la relación ingreso-costo. Quiero comentarles lo siguiente con esto. En el caso de el valor actual neto, cuando lo calculamos, el proyecto conviene hacerlo siempre y cuando el BAN sea mayor o igual que 0. La TIR, que es la tasa interna de retorno, debería de ser mayor o igual que la tasa de retorno mínima aceptable que yo le pido al proyecto, o sea, la tasa que le exijo al proyecto. Y la relación ingreso-costo debería de ser mayor o igual que 1. Estos son los criterios para decidir si el proyecto se acepta o no. BAN mayor o igual que 0, la TIR mayor o igual que la crema, y la relación ingreso-costo mayor o igual que 1. Acá en este material que les puse por acá, vemos, por ejemplo, que el BAN es mayor que 0. La TIR es mayor que la trema, porque la trema es 242. Y la relación ingreso-costo es mayor que 1, porque es 1.43.
Con esto, entonces llegamos a la conclusión que el proyecto sí conviene hacerlo. Si alguno de estos indicadores truena, entonces no vale la pena hacer el proyecto. Aunque se hayan enamorado del proyecto, no conviene hacerlo. Ahí les puse unos materiales adicionales que no es tan necesario hacerlo para este tipo de proyectos, y podemos hacer un análisis de sensibilización en donde nosotros podemos ver qué tan sensible puede ser el proyecto ante cambios en indicadores. O sea, podemos cambiar, por ejemplo, el precio y ver qué pasa con el proyecto, ¿verdad? Si los indicadores siguen siendo buenos todavía. Excel tiene herramientas para sensibilizar. Hay una que se llama buscar objetivo, hay una de tabla de datos y hay una herramienta de escenarios, ¿verdad? Todos estos están en datos, análisis easy, y ahí pueden ver ustedes cómo pueden tener estas 3 herramientas para sensibilizar proyectos. Bueno, yo creo que con esto que calculemos para nuestro proyecto estaríamos bien. El trabajo es fuerte, arduo. Hacer el estudio de impacto ambiental, el financiero y la evaluación del proyecto. Luego ya integran todo y ese prácticamente sería el proyecto final. Si tuvieron observaciones hechas por Nelson, pues ahí ustedes tendrían que incluirlas, ¿verdad? Colocarlas. Agradecería mucho si en esta parte final ustedes encienden sus cámaras para que nos conozcamos un poquito. En la medida de lo posible voy a agradecer mucho. Gracias, Gladys. Eric, muchas gracias. Bueno, esos son los compromisos. Está el examen final, está activo ya, ¿verdad? Para que lo realicen. Ahí les puse una recomendación en WhatsApp. Es un examen muy pragmático de 10 preguntas nada más. 1 minuto para cada una de las preguntas. No es para ir a buscar las preguntas al material, o sea, es para que las contesten. 1 minuto es suficiente. No sé si hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, buenas noches. Una pregunta. Con relación a donde dice presentación del proyecto, Ajá. ¿tenemos que mandarlo individualmente o siempre grupal? Siempre es en grupo, pero lo suben todos. Ah, ok, perfecto. Fíjese que he tenido problemas a veces que suben un trabajo y alguien por alguna causa no trabajó y piensan que lo puso en la carátula. Y entonces después he tenido problemas. Entonces, tienen que colaborar para que les den el archivo, ¿verdad? Entonces, y ahí él se puede enterar si no lo pusieron en la carátula, ¿verdad? Excelente, muchas gracias. Y si es un mal guatemalteco, va a querer negociarlo en ese momento, entonces pueden tener un valor. Por lo menos que les lleve las hamburguesas ahí con un Uber. Ok, gracias, doctor. Perfecto. ¿Ya llegó a casa, Julio? No, ya estoy como a 15 kilómetros de Shela, Ok, para llegar al centro de Shela. ok, perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, algunos no quisieron encender ahí sus cámaras, no quieren darse a conocer. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta final? Si no, por acá estamos concluyendo. Les cuento que por aquí tenemos a Nelson Díaz con nosotros. Él me ha estado asistiendo en el curso, ¿verdad? Una persona de mucho apoyo para mí, ¿verdad? Ahí está Nelson, les va a saludar.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Buenas noches. Quiero saludarlos. Pues cualquier cosa, ahí estamos a las órdenes siempre por el WhatsApp y pues esperamos que todo les termine bien en el proyecto. Gracias, licenciado. Gracias. Claro que sí, mucho gusto. Gracias, licenciado. Gracias. Amable. Yo tengo una pregunta, doctor. Sí, sí. Mucho gusto saludarlo. Buenas noches. Buenas noches, Sergio. Vea, con relación a la última parte del estudio donde calculamos el valor del dinero a través del tiempo, el BAN y esto otro, ¿alguna indicación específica sobre cuáles indicadores debiésemos de incluir dentro del estudio? Porque vi que hay varios, ¿verdad? Inclusive a nivel de hojas. ¿Algún contenido mínimo o alguna indicación sobre cuáles usted esperaría que formaran parte del proyecto como tal? Los indicadores mínimos que yo esperaría son el BAN, TIR y relación ingreso-costo. En esa hoja electrónica que les puse, ahí hay un ejemplo de cómo calcularlos. Usted puede entrar a verlos y ahí tiene las fórmulas. Cualquier cosa, pues Nelson nos puede apoyar o yo les apoyo con mucho gusto, ¿verdad? Muchas gracias. Doctor, disculpe. Sí, buenas noches. Tenemos que unificar los trabajos que ya entregamos en las Sí. semanas anteriores, ¿verdad? Sí, hay que hacer una unificación con un formato que les pusimos Ujú. y eso es prácticamente su proyecto a nivel de prefactibilidad. Y si hicimos cambios en lo que ya entregamos, o sea, lo actualizamos, ¿verdad? Yo esperaría que tenga cambios, o sea, Sí. no me vayan a presentar solo unificados, sino que en todo esto han habido reflexiones, han habido comentarios y la idea es que ustedes, o sea, el valor del trabajo final es integrarle cambios, ¿verdad? Porque si no es solo una unión. Y Entonces, hacemos la referencia del cambio que se hizo, pues. sería ideal que al final pongan una hoja donde indiquen qué cambios hubieron, por favor. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias. Espero que el curso les haya sido de utilidad. Espero que todos lo ganen. Ese es así de corazón, ¿verdad? Solo que alguien haya sido muy haragán y no haya trabajado para perderlo. De lo contrario, tienen 70 puntos definidos ahí con solo su proyecto que han bien hecho. Pasen buenas noches, Dios les bendiga y cuídense mucho. Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas Buenas noches, noches. doctor. Gracias, buenas noches por todo. Noches. Feliz noche, gracias. Feliz noche.